Bienvenidos una semana más a nuestro noticiero semanal de Radio Internacional de Noticias. La policía egipcia interviene para impedir que argumentaron en Nueva York ante la comisión. Como noticias nacionales presentamos Medio centenar de asociaciones pro vida han convocado a facilitar datos precisos al respecto a la... Terminaremos con noticias de la Santa Sede. El Vaticano recoge firmas para defender a no nacidos. de la Conferencia Episcopal Italiana. Bienvenidos una vez más a nuestro noticiario semanal de Radio HM. Hoy les saludamos Isabel Jordán y Teresa Carrasco. La Fundación Carmen de Noriega ha lanzado la campaña Atrévete a buscar, con la que a través de sencillos vídeos buscan promover el diálogo y la reflexión sobre la existencia de Dios y cuestiones que afectan radicalmente al sentido de la vida de todo ser humano, independientemente de si es creyente o no. Según afirma Gonzalo Barriga, uno de los promotores de la iniciativa, los vídeos plantean cuestiones que todos nos hemos preguntado alguna vez, como por qué existe el mal en el mundo. Desde la Fundación Carmen Noriega aseguran estar convencidos de que quien busca encuentra respuestas en su vida, quizá no en el momento que a él le gustaría, o de una forma absolutamente completa, pero encuentra. Por eso esta campaña anima a buscar. La campaña está dirigida especialmente a fomentar el diálogo sobre estos temas fundamentales a través de las redes sociales e Internet. Por eso los promotores piden que se opine desde el profundo respeto a la opinión del otro, especialmente a la que es distinta de la mía. También precisan que es necesaria una actitud de apertura y escucha a lo que otros nos pueden aportar. En la elaboración de los guiones de los vídeos ha colaborado Pedro Castelao, profesor de Antropología Teológica a la Universidad Pontificia Comillas. La Fundación Carmen de Noriega nació en 2006 para contribuir a la difusión del mensaje del Evangelio, colaborando así con la misión de la Iglesia. La institución ofrece cursos y seminarios y consultorías de comunicación a sacerdotes, obispos, catequistas, responsables de comunicación de diócesis y congregaciones religiosas para mejorar la comunicación eclesial en todos sus ámbitos, también en el de las redes. Comenzaremos con las noticias de interés internacional. Abadía de la Dormición en Jerusalén profanada. Daesh mata a 280 personas y secuestra a otras 400 en Siria. El cardenal Dolan pide a los fieles participar en la campaña 9 días por la vida. Refugiados cristianos en centros alemanes acosados por musulmanes. Supuesta confesión de activista sueco por los derechos humanos en China. Daesh ha destruido el monasterio cristiano más antiguo de Irak. Pasaremos después a las noticias nacionales. El mismo bautismo, la misma misión. Juez abre fase de instrucción por exposición sacrílega en Pamplona. Importancia del matrimonio, fundamento de la familia según el plan de Dios. Munilla da las 4 claves para ser feliz. Estado Islámico difunde un vídeo con varias alusiones a España. Y por último comentaremos algunas de las noticias más destacadas de la Santa Sede. Den testimonio de gratuidad, solidaridad y espíritu de servicio. No hay santo sin pasado ni pecador sin futuro. El Papa recibe al personal de seguridad pública del Vaticano. El Vaticano presenta los Congresos Apostólicos de la Misericordia. Audiencia General. Dejen las tinieblas para hacer frente a una misión común. La Abadía de la Dormición, a las afueras de la vieja ciudadela amurallada de Jerusalén, amaneció el domingo 17 de enero con pintadas en las que se podía leer: «Muerte a los paganos cristianos enemigos de Israel, sea su nombre borrado, y los cristianos al infierno», según informó la policía israelí, que ha abierto una investigación. La abadía se levanta en el conocido como Monte Sión, y según la tradición cristiana fue erigida en el lugar donde María pasó su última noche antes de morir. Poco después del suceso, el portavoz de varias instituciones cristianas de Jerusalén, Wodi Abu Nasar, informó que también se habían encontrado pintadas en hebreo contra los cristianos en las paredes del seminario griego ortodoxo del mismo monte. Estos incidentes se enmarcan en una cadena de ataques que en los últimos años han ejecutado extremistas judíos contra símbolos religiosos cristianos y musulmanes, entre los que se encuentra también el incendio provocado el pasado junio en la iglesia de los Panes y los Peces, en la Galilea, que quedó gravemente dañada. El ministro de Seguridad Pública, Gilad Erdan, condenó las pintadas, ordenó a la policía dar prioridad a su investigación y señaló que su departamento tendrá tolerancia cero para quien daña los cimientos democráticos del Estado de Israel y la libertad religiosa. Cogeremos a quienes cometieron este acto, prometió. Al menos 400 civiles fueron secuestrados en la madrugada del domingo 17 de enero por el autoproclamado Estado Islámico en la ciudad de Deir al-Zour, en el este de Siria. Según informó el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, los combatientes fundamentalistas raptaron a estas personas del barrio de El Abagailiye y de la zona noroeste de la citada localidad, donde lanzaron un ataque que causó unos 280 muertos. Los rehenes fueron trasladados a la periferia occidental de Deir al-Zour y a la zona de Ma'adan en las afueras de Raqqa, el principal bastión de Daesh en Siria. La ONG con sede en el Reino Unido manifestó su temor de que los yihadistas ejecuten a los secuestrados
entre los que se encuentran mujeres, niños y familias enteras. Desde el inicio del conflicto, 260.000 personas han muerto en Siria y casi 12 millones se han visto desplazadas o exiliadas. Tras varios intentos fallidos para resolver la situación, la ONU tratará nuevamente de reunir al gobierno y a la oposición el 25 de enero en Suiza para negociar un alto al fuego y una transición pacífica. El cardenal Dolan ha llamado a los fieles norteamericanos a participar en la campaña 9 días por la vida. El prelado, director del Comité de Obispos Norteamericanos de Actividades Pro Vida, ha urgido a todos los que se preocupan de la tragedia del aborto a comprometerse con una visión de vida y amor, una visión que no excluya a nadie. El arzobispo de Nueva York afirmó que la mayoría de la población no comparte la ideología extrema del aborto, ni desea que ésta sea financiada con dinero público, sino que más bien coincide con los grandes objetivos del movimiento Pro Vida para que se proteja a los niños no nacidos. El punto fuerte de la campaña es una novena entre el 16 y el 24 de enero, cuya intención principal es poner fin al aborto. La campaña hace uso de algo que hace décadas los fundadores del movimiento Pro Vida jamás hubieran imaginado: los medios sociales. La intención es compartir la novena con la comunidad en las redes sociales a través de publicaciones, vídeos y selfies con la etiqueta 9 Days for Life. La mayoría de la población se opone a que sea legal por cualquier razón y a que sea financiado con el uso de dinero de los contribuyentes, indicó, en referencia al escándalo que ha generado los vídeos de Planned Parenthood, donde se ve a sus directivos negociando la venta de partes de cuerpos de bebés abortados. Especialmente en este año de la misericordia, recordamos con el Papa Francisco que cada vida humana es creada por un Dios cuyo amor es infinito, y que ese mismo amor es fuente de la misericordia y el perdón sin límites para todos, concluyó. Muchos cristianos que han llegado a Alemania desde Oriente Medio sufren presiones tan fuertes en los campos de prófugos por parte de los inmigrantes musulmanes que prefieren volver a sus casas. Con esta carta, el superior del monasterio ortodoxo de San Jorge, a 100 kilómetros de Berlín, el igúmeno Daniel Irwitz ha denunciado la dramática condición de los cristianos en los campos de acogida alemanes al ministro federal para los Asuntos Especiales, Peter Altmaier. Con gran preocupación y vergüenza hemos sabido en estos últimos días que los inmigrantes cristianos procedentes de Siria, Eritrea y otros países están expuestos en nuestros campos de prófugos a ultrajes, persecuciones y violencia por parte de sus vecinos musulmanes, ha escrito al ministro el igúmeno Daniel. Los casos, desgraciadamente, no son raros y la violencia llega incluso a la amenaza de muerte y a causar heridas graves. Los objetivos son sobre todo los exmusulmanes que se han convertido al cristianismo porque son considerados apóstatas, personas que ya no tienen derecho a vivir. El abad ortodoxo pide que Alemania haga respetar sus leyes, proteja a los refugiados cristianos y haga que los alojen separados de los musulmanes. No podemos permitir que quien busca protección de la guerra y del terror encuentre en realidad lo contrario de lo que le había sido prometido por los políticos alemanes. De este modo, la bella expresión cultura de la acogida será solo una farsa, concluye en la carta. El activista sueco que fue detenido el 4 de enero de 2016 en China ha aparecido en la televisión estatal para confesar, entre comillas, que había violado la ley nacional a través de las actividades de su grupo. Peter Dahlin había desaparecido a principios del nuevo año en medio de una campaña lanzada por Beijing contra abogados y activistas que trabajan por los derechos humanos. Los medios estatales dicen que su organización ha recibido fondos del extranjero para instigar enfrentamientos violentos con las autoridades y la recopilación de información para publicar informes distorsionados sobre la situación interna. El China Urgent Action Working Group, el nombre de la ONG, es una organización que proporciona asistencia de diversos tipos a los abogados chinos que tengan la intención de trabajar en las zonas rurales del país. También es compatible con los grupos de trabajo por los derechos humanos en China. En una declaración emitida después de la supuesta confesión, la organización ha calificado las acusaciones de absurdas y ha recordado que la aparición de Dahlin parece haber sido forzada por el gobierno. Durante su confesión, el activista europeo dice: «He violado la ley china con mis actividades en el país, han causado daños al gobierno nacional y herido los sentimientos del pueblo. Pido disculpas de forma sincera por lo que hice, lo siento mucho por lo que pasó». Lo mismo anunció otro ciudadano sueco, Gui Minhai, miembro del grupo de editores que desaparecieron en Hong Kong después de una serie de publicaciones criticando al gobierno central. Todavía hay muchas preguntas sin respuesta acerca de esta detención. Comentando esta oleada de detenciones y desapariciones, una fuente sindical china dijo a Asia News que en el país está ahora muerto el Estado de Derecho. Fotografías de satélite obtenidas por Associated Press confirman lo que líderes religiosos y expertos en antigüedades se temían. El monasterio cristiano más antiguo de Irak ha sido reducido a escombros por el autodenominado Estado Islámico. Situado en Mosul, el convento de San Elías tenía más de 1400 años de existencia y había sobrevivido a los efectos del paso del tiempo,
la erosión natural y las guerras. Aunque el techo estaba incompleto, contenía 26 salones que incluían un santuario y una capilla. En la actualidad, servía de lugar de culto para soldados estadounidenses. El convento, también conocido como Dar Mal-Elia, por el monje asirio Mar Elía, que lo fundó en 595, fue destruido en 1743 por orden del líder persa Nadir Shah Tamad, y los monjes que habitaban allí fueron asesinados. Se reconstruyó a principios del siglo XX. Associated Press encargó a una firma de imágenes por satélite, Digital Globe, tomar fotografías de alta resolución del lugar, que luego han comparado con imágenes previas tomadas en 2011. El monasterio de San Elías se suma a la ya larga lista de monumentos o sitios arqueológicos, como los restos de la magnífica ciudad de Palmira, en Siria, que destruye el ISIS por considerarlos herejes o contrarios a su particular visión del Islam. Los obispos españoles piden en la Semana de Oración por la unidad de los cristianos, no solo por la plena unidad visible de todos los creyentes en Cristo, sino también por las víctimas de los actos terroristas y por la conversión de los corazones. Del 18 al 25 de enero se celebra en el hemisferio norte la Semana de Oración por la unidad de los cristianos, organizada conjuntamente por la Santa Sede y por el Consejo Mundial de las Iglesias. El lema de este año, destinados a proclamar las grandezas del Señor, tomado de la primera carta de San Pedro, subraya que todos los bautizados, aunque formen parte de diferentes iglesias y comunidades eclesiales, comparten la misma vocación de anunciar el Evangelio, según explica en España el mensaje de la Comisión Episcopal de Relaciones Interconfesionales. El documento de los obispos españoles recuerda que, como sucedió en la antigua URSS, la persecución sigue alentando el ecumenismo en muchas partes del mundo. A quien persigue a los cristianos no le interesa si son evangélicos, ortodoxos, luteranos, católicos, apostólicos. No le interesa, son cristianos, añade el mensaje citando palabras del Papa. Acto seguido se reafirma la importancia que tiene el diálogo con el Islam y otras religiones en Europa, tanto para aislar al fanatismo nihilista, que nada tiene que ver con una vivencia auténtica de la religión, y para construir un futuro de paz verdadera y estable, como para luchar juntos contra un laicismo beligerante que pretende excluir a Dios y a la religión del espacio público. La Asociación de Abogados Cristianos presentó una querella contra Abel Azcona y la concejala de Cultura, Maider Beloki, por la exposición sacrílega realizada en Pamplona, España, con fotografías de más de 200 hostias consagradas. Ahora el Juzgado de Instrucción número 2 de Pamplona ha acordado abrir diligencias previas contra Azcona, autor de la profanación que ha estado expuesta en la capital navarra, ya que considera que hay indicios de delito en dicha exposición, por lo que ha abierto una investigación al respecto. Nos han confirmado que abren diligencias porque el juez ve que hay indicios de delito, precisa Polonia Castellanos, presidenta de Abogados Cristianos. No descarta tampoco ampliar la querella también contra el alcalde de Pamplona, Joseba Asirón. Dependerá de la declaración de la concejala de Cultura, si ella dice que es la única responsable o si fue el equipo de gobierno quienes decidieron no retirar la exposición sacrílega de Abel Azcona, ya que ésta se realizó en un espacio público, aseguró. Abrir diligencias previas significa que se recabará información con las declaraciones de los querellados, especialmente para depurar responsabilidades, ya que al tratarse de una querella por lo penal puede acarrear penas privativas de la libertad, concluyó. El obispo de Córdoba, Monseñor Demetrio Fernández, ha enviado su carta pastoral semanal en la que habla sobre el amor en el matrimonio como el vino en las bodas de Caná y anima a pedir a la Virgen que no falte nunca en la unión de los esposos, que no falte el vino bueno de un amor renovado en todos y cada uno de los hogares. Tomando el Evangelio de las bodas de Caná, en donde Jesús realiza su primer milagro, el obispo ha recordado la importancia del matrimonio, fundamento de la familia según el plan de Dios, como unión entre un hombre y una mujer, unidos en el amor bendecido por Dios, abiertos generosamente a la vida hasta que la muerte los separe. En ese sentido, el prelado ha afirmado que el deseo natural que todo hombre tiene en su corazón, de ser querido para siempre, solo puede ser satisfecho plenamente por Jesucristo, entendido con su luz y alcanzado con su gracia. Jesús ha instituido el sacramento del matrimonio por el que los esposos son consagrados por la acción del Espíritu Santo para darse plenamente durante toda la vida el uno al otro, en una entrega de amor, explica el obispo de Córdoba y precisa que en ese camino todos los días hay que estrenar el amor verdadero. El prelado destaca la importancia de la petición humilde de los esposos para que no falte el vino de la alegría en el hogar, el vino del amor que Jesucristo entregó a cada uno de los esposos el día de su boda. Es posible la fidelidad para toda la vida, es posible un amor que no se acaba nunca, es posible la felicidad en el matrimonio que Dios ha inventado y Cristo ha santificado, asegura el prelado, pero subraya que hay que pedirlo con fe humildemente cada día. El obispo de San Sebastián, José Ignacio Munilla, ha presidido la misa del Día de San Sebastián, que como todos los años se ha celebrado en la Basílica de Santa María, con presencia de autoridades y en la que han participado los niños de la tamborrada de Euskal Villera,
una de las más antiguas y entrañables de la ciudad. En su homilía, el obispo José Ignacio ha destacado que las fiestas son un signo de nuestro deseo de felicidad, felicidad para la que nos creó Dios, una felicidad con límites en esta vida y plena en la vida eterna. Ha subrayado que la felicidad no solo depende de parámetros objetivos y que prueba de ello es que gozando de la prosperidad y de bienestar, nuestra sociedad presenta niveles de felicidad notablemente inferiores a los de otros pueblos menos ricos. En este sentido, don José Ignacio ha señalado las 4 claves que, en su opinión, hacen posible la felicidad. Estos son: agradecimiento ante los dones recibidos, la mansedumbre o paz interior. En nuestra sociedad no solo se reflejan los grandes ideales de muchas personas, sino también la amargura y el espíritu violento de no pocos, el sano olvido de uno mismo o un espíritu de entrega generoso. Por último, ha señalado que es necesario el amor incondicional en el seno de la familia, que en su opinión es el factor más determinante que condiciona a los 3 primeros. Uno de los mayores dramas que provocan la infelicidad en nuestra sociedad es la ruptura matrimonial, así como la crisis de valores en torno a la familia. Esto explica por qué una sociedad de bienestar como la nuestra no es capaz de garantizar nuestra felicidad, concluyó el obispo. España aparece por primera vez en el segundo minuto del vídeo. Segundos después, los terroristas se centran en un mapa antiguo de España y se aprecia una línea que recorre el territorio que separa Madrid de París. Estado Islámico ha emitido recientemente un vídeo con amenazas a distintos países musulmanes y europeos que incluye varias alusiones a España. Los terroristas muestran en varias ocasiones el mapa de la península ibérica. El vídeo al que ha tenido acceso Europa Press ha sido detectado por AIX, empresa dedicada al estudio de las amenazas yihadistas. España aparece por primera vez en el segundo minuto del vídeo, incluida en el mapa de Europa, mientras una voz en off en árabe sitúa como objetivo el viejo continente. Segundos después, los terroristas se centran en un mapa antiguo de España y se aprecia una línea que recorre el territorio que separa Madrid de París. La siguiente imagen es la península ibérica, ya en solitario, que se va tiñendo de rojo mientras continúa hablando la voz en off. El vídeo ha sido elaborado por una de las numerosas productoras locales con las que cuenta el Estado Islámico. En este caso, la encargada de realizarlo ha sido la productora Wilayat al-Damis, provincia de Damasco. Den testimonio de gratuidad, solidaridad y espíritu de servicio como verdaderos discípulos de Cristo en los lugares donde viven y trabajan, lo dijo el Papa Francisco a los miembros del Movimiento Cristiano de Trabajadores, a quienes recibió en audiencia en el aula Pablo VI del Vaticano. En su discurso, el Santo Padre recordó que el trabajo es una vocación que viene de Dios Padre. Es verdad, dijo el Papa, el trabajo es una vocación, porque nace de la llamada que Dios dirige desde el principio al hombre para que cultive y cuide la casa común. No obstante, el mal ha corrompido el mundo y también la actividad humana en el trabajo libre, creativo, participativo y solidario. El ser humano se expresa y fortalece con el trabajo, afirmó el pontífice. Indicó que es importante recordar que educar ayuda a no ceder a los engaños de quien quiere hacer creer que el trabajo, la donación de uno mismo y el estudio no tienen valor. Existen siempre estas tentaciones, afirmó el Papa, y se trata siempre de intercambios morales, indignos del hombre. Eduquen el corazón a ser libre. Antes de concluir su discurso, el Papa Francisco animó a los miembros del Movimiento Cristiano de Trabajadores a transmitir la esperanza, fortalecer el trabajo y dar una ayuda concreta a quienes más lo necesiten. Asimismo, los invitó a dar testimonio personal y comunitario a partir del estilo de vida que llevan, testimonio de gratuidad, solidaridad y espíritu de servicio, como verdaderos discípulos de Cristo, y es su tarea, dijo el Papa, llevar la luz del Señor a los lugares donde viven y trabajan. En la misa celebrada el 19 de enero en la capilla de la Casa Santa Marta, el Papa Francisco explicó que Dios ve más allá de las apariencias y que no existe santo sin pasado ni pecador sin futuro. El Papa comentó la primera lectura de la liturgia del día que narra la elección de David por parte del profeta Samuel, una elección lejos de los criterios del hombre porque el Señor ve el corazón, dijo. El pontífice explicó en la homilía que muchas veces somos esclavos de las apariencias, esclavos de las cosas que parecen y nos dejamos llevar por estas cosas, pero el Señor sabe la verdad. Todos nosotros hemos sido elegidos por el Señor a través del bautismo para estar en su pueblo, para ser santos. Hemos sido consagrados por el Señor en este camino de la santidad, concluyó. El Papa Francisco recibió en audiencia a los funcionarios, agentes y personal de la Comisaría de Seguridad Pública junto al Vaticano, quienes prestan su servicio a la sede apostólica y a quienes recordó durante su discurso que todos tenemos necesidad de reconciliarnos con alguien y que este año jubilar de la misericordia es el momento para hacer las paces. El Santo Padre agradeció a los agentes su profesionalidad y les recordó que este año tiene un especial valor para su trabajo, ya que por el jubileo están llegando miles de personas de todo el mundo. Por eso los dirigentes, funcionarios y agentes de seguridad pública están llamados a un esfuerzo todavía más grande para que las celebraciones y los eventos vinculados con el jubileo extraordinario se desarrollen de forma regular y provechosa.
El orden exterior sobre el que vigilan con atención y cuidado no dejará de favorecer el interior, lleno de serenidad y paz. Acabamos de concluir el tiempo navideño, pero en muchos lugares, como en la Plaza de San Pedro, recordó el Papa, todavía sigue expuesto el nacimiento que nos invita a custodiar dentro de nosotros, siguiendo el ejemplo de la Virgen, el misterio que hemos celebrado, Jesús como principio de vida nueva. Ese niño es el consuelo verdadero de los corazones, la luz verdadera que ilumina nuestra vida, derrotando a la oscuridad del pecado. En él hemos contemplado el rostro de la misericordia de Dios Padre y hemos acogido la invitación renovada a convertirnos al amor y al perdón. Que esta experiencia espiritual nos acompañe a lo largo de todo el Año Santo y que el Jubileo de la Misericordia sea para todos un tiempo fuerte del Espíritu, tiempo de reconciliación con Dios y con los hermanos. Parroquias y santuarios, lugares de misericordia. Es el lema del encuentro internacional de cuantos organizan las peregrinaciones de los párrocos, los rectores y de los que sirven en los santuarios, que se ha celebrado del 19 al 21 de enero en Roma. El padre Alejandro Díaz del Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización habló para Radio Vaticano sobre este evento jubilar por el que han llegado a la ciudad eterna fieles de los 5 continentes. Este encuentro internacional es uno de los primeros eventos del jubileo porque durante este Año Santo los santuarios serán un destino particular, meta de muchos fieles, y de esta manera se ha querido que las personas que organizan las peregrinaciones, los párrocos y los rectores, sean los primeros en realizar el evento y que sean testigos de lo que se vive aquí en Roma. Durante estos 3 días se han llevado a cabo diferentes eventos como la conferencia Peregrinos siguiendo los pasos de Jesús, el santuario Experiencia de Misericordia o la celebración de la Santa Misa en San Juan de Letrán. El miércoles 20 de enero, ponentes especializados dieron una conferencia titulada Del santuario a la parroquia, la peregrinación como elemento integrante de la pastoral parroquial. Y desde las 3 de la tarde a las 18:30 horas de la tarde, en las iglesias jubilares se celebró la adoración eucarística y el sacramento de la reconciliación. El padre Alejandro Díaz reflexiona sobre la misericordia en los santuarios, ya que, como él explica, son lugares donde se vive la caridad y la reconciliación. En su audiencia general del tercer miércoles de enero, celebrada en el aula Pablo VI de la Ciudad del Vaticano, el Papa Francisco propuso la atención de los fieles al tema de la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, que en numerosos países se celebra del 18 al 25 de enero. Después de afirmar que compartir el bautismo significa que todos somos pecadores y tenemos necesidad de ser salvados, redimidos y liberados del mal, Francisco explicó que cuando los cristianos decimos que compartimos un solo bautismo, afirmamos que todos nosotros, católicos, protestantes y ortodoxos, compartimos la experiencia de ser llamados de las tinieblas despiadadas y alienantes al encuentro con Dios vivo, lleno de misericordia. Hacia el final de su reflexión, el Papa constató que lamentablemente todos experimentamos el egoísmo que genera división, cerrazón y desprecio. Por eso volver a partir desde el bautismo quiere decir reencontrar la fuente de la misericordia, fuente de esperanza para todos, puesto que nadie está excluido de la misericordia de Dios. Todos, dijo el pontífice, católicos, ortodoxos y protestantes, formamos un sacerdocio real y una nación santa, lo que significa que tenemos una misión común, que es transmitir la misericordia recibida a los demás, partiendo de los más pobres y abandonados. Escuchamos al Papa. Queridos hermanos y hermanas, el texto de la primera carta de San Pedro que hemos escuchado centra la reflexión de la Semana de Oración para la Unidad de los Cristianos. El apóstol se dirige a la primera generación de fieles para que tomen conciencia del don que han recibido por el bautismo. Del mismo modo, todos nosotros, durante esta semana de oración, estamos llamados a redescubrir nuestro bautismo y hacerlo juntos todos los cristianos, católicos, protestantes y ortodoxos, dejando atrás lo que divide. Compartir el bautismo significa que todos somos pecadores y que necesitamos la salvación que Dios nos ofrece. Todos experimentamos la misma llamada a salir de las tinieblas e ir al encuentro de Dios lleno de misericordia. Precisamente en el bautismo nos sumergimos en la fuente de la misericordia y de la esperanza, de la que nadie está excluido. Esta experiencia de gracia crea un vínculo indisoluble entre los bautizados, de modo que nos consideremos realmente hermanos y miembros de un solo pueblo de Dios, capaz de anunciar
las maravillas que Él ha obrado a partir del testimonio sencillo y fraterno de la unidad, así como del compromiso mutuo de poner en práctica las obras de misericordia corporales y espirituales, realizando nuestra común misión de transmitir a los otros la misericordia que hemos recibido, empezando por los pobres y abandonados. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, en particular a los grupos provenientes de España y Latinoamérica. En esta semana de oración, pidamos que todos los discípulos de Cristo encontremos el modo de colaborar juntos para llevar la misericordia del Padre a cada rincón de la tierra. Que Dios los bendiga. Y hasta aquí nuestro informativo semanal. Esperamos que haya sido de su agrado. Recuerden que pueden seguir escuchándonos siguiendo el resto de nuestra programación en directo a través de la web www.radiohm.net. En ella podrán encontrar también distintos podcasts con los informativos anteriores y otros audios que también pueden ser de su interés. Seguiremos estos días informando de las noticias de la Iglesia y del mundo a través de nuestros breves espacios informativos que les ofrecemos todos los días a la media hora aquí en Radio HM 88.9 FM y HM Televisión. Ayer, hoy y siempre la verdad. Gracias por habernos acompañado. Les han informado Teresa Carrasco e Isabel Jordán. Hasta la próxima semana.